Pues a ver, que se me da bien me doy cuenta más tarde, pero que me gusta muchísimo, muchísimo cuando yo que sé, tengo uso de razón. O sea, yo recuerdo a mis padres cada mañana poner la radio, la escuchaba de fondo y para mí eso era un sueño, algún día poder trabajar ahí, ¿no? Yo recuerdo con una grabadora que tenía mi hermano mayor utilizarla y hacer reportajes en casa del domingo después de comer lo que había pasado en familia y de entrevistar a mis padres o entrevistar a mi hermano. Y eso siempre lo he dicho, que para mí ha sido muy vocacional la comunicación. Yo creo que se ha democratizado todo mucho más. O sea, antes parecía, o al menos desde mi óptica, cuando yo era un niño, que llegar a un estudio de radio, a un plató de televisión, o incluso que la gente pudiera escucharte o contar tus historias, lo que fuera, ¿no? Pues era algo muy caro. Yo creo que hoy con Twitch, con las plataformas de podcasting, con todo lo que tenemos, la primera Podimo, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo, entre comillas, que alguien te pueda escuchar. Que luego la gente ya mandará si tu contenido pues les interesa o no a nivel masivo, pero yo creo que de alguna forma hemos ido a mejor y creo que se ha democratizado todo muchísimo y que hay mucho talento que antes hubiera sido más complicado descubrir. Si a lo mejor alguien que vivía, imagínate, en un pueblo perdido a no sé cuántos kilómetros de Madrid, ¿no? O de Barcelona, que eran como los grandes sitios para hacer radio y televisión, pues ahora cualquiera desde su habitación puede contar su historia y eso es maravilloso. Los filtros, claro, muchos filtros, eso a la vez hace que haya mucha más competencia. O sea, es decir, es un mundo más competitivo al democratizarse todo, pero para mí creo que eso al final, ese preciso filtro para mí luego deja mucha calidad. Claro, el público elige primero y luego los directivos pues te van a fichar, o sea, evidentemente, ¿no? A ver, la televisión para mí siempre ha sido, ¿cómo decirlo? A ver, para mí, esto a veces hago una analogía con el sexo. La televisión para mí es como el sexo salvaje y la radio es como el sexo con amor. O sea, hay momentos en la vida en los que te apetece más una cosa o disfrutas más con una o con otra, pero ni una es mejor que la otra, simplemente, bueno, la radio es más romántica en ese sentido, ¿no? Y yo la he disfrutado mucho, es como un caldo a fuego lento. La tele es verdad que el impacto es inmediato, es espectacular y es un trabajo en equipo brutal, para que tú a lo mejor brilles delante de una cámara o como juez de un programa, como presentador en un plató, hay un montón de gente que está trabajando solo para que tú puedas brillar un momentito, ¿no? En la radio se puede hacer con un móvil. Y por extensión los podcasts, pues siguen más la línea de la radio, pues también. Lo que más me gusta del podcast, para mí, es que no tienen límites. Entonces, que en la era en la que la gente ya no se adapta a las programaciones, sino que las programaciones se tienen que adaptar a la gente, a la vida de la gente, el podcast es ideal. Es en el que me he sorprendido a mí mismo muchísimo porque me he sentido muy libre. De repente ahí yo había cosas que no me planteaba hacer, por ejemplo, Lo Más 40, el programa de las tardes de los 40, ¿no? Hombre, ahí hay que lanzar una publicidad cada ciertos minutos, un bloque de publi, hay que poner una serie de canciones, no hables, eso es muy de Radio Fórmula, no hables mucho más de 1 minuto y medio que la gente se aburre y cambia. Claro, pasar, a mí que siempre me han gustado los contenidos, las entrevistas y generar contenidos en los programas de radio, pasar de eso a la libertad absoluta, pues imagínate, me peta la cabeza. A ver, a mí siempre me ha gustado mucho que los programas o los formatos o lo que yo que sé, se me ocurra un domingo escribiendo en mi blog, pues que tenga algo que pueda dejar algo de pozo en la gente, ¿no? Y yo pensé que como la entrevista en profundidad de toda la vida está más que trillada, o sea, está muy muy explotada, dije, tenemos que encontrar una hoja de ruta que sea original o que de alguna forma la gente lo identifique muy rápido, ¿no? Y pensé en los 7 pecados capitales. Yo tenía una formación católica, yo de un colegio de monjas de pequeño, en fin. Y me pareció algo que era como mezclar lo ancestral y que a la vez los 7 pecados capitales hoy, en la sociedad de hoy, están súper presentes, tanto los pecados como su virtud, que cada uno tiene su virtud asociada, y me pareció que era resumir la vida perfectamente. Entonces, en una entrevista a un personaje, una personalidad que tenga mucho que contar, marcar una hoja de ruta que sea ir repasando los 7 pecados en cada capítulo del podcast, me parecía definirle muy bien, ¿no? Llegar a unos lugares además que a veces son muy oscuros y que a veces normalmente no entran ahí.
Yo soy muy lujurioso, pero en el sentido más amplio de la palabra. Yo creo que la lujuria no se queda solo en el sexo. Yo te digo que soy lujurioso sobre todo porque me gusta mucho, soy muy vitalista, me gusta mucho el sentir las cosas, le llamo lujuria incluso, por ejemplo, a el fin de pasado estar celebrando el cumple de mi sobrina pequeña de 4 años con mis padres, con mi hermano, con todos vivos, todos con salud, todos bien, y haciendo una barbacoa, y yo disfrutando de ese momento y haciendo fotos mentales. Entonces para mí eso es sacarle todo el erotismo que tiene el día a día a la vida, ¿no? En eso soy muy... Sí, porque yo creo que además esto que nos ha pasado con la pandemia y con todo nos ha enseñado que... Ya era yo antes muy así, ¿eh? Yo me levantaba cada mañana dando gracias, ¿eh? Por estar aquí y por tener otro día más, pero sí... Yo creo que ha sido más fuerte esta vez. Hombre, yo creo que si pudiera entrevistaría a Hitler. ¿Por qué? Me gustaría preguntarle si está bien consigo mismo, porque yo creo que uno de los grandes enemigos del bien en la historia de la humanidad, que ha sido Hitler, tuvo que tener una dosis de mal interno brutal, ¿no?, para llegar a esos extremos. Entonces me gustaría saber dónde nace todo eso y por qué, ¿no?, en qué momento y por qué, que a lo mejor hubiéramos encontrado detalles de alguien que le hizo daño en el colegio, de alguien en la familia que le humilló, no sé, que me gustaría encontrar el clic para saber qué pasó en esa mente para convertirse en Lucifer casi. Bueno, a mí me gustó mucho mi etapa en Factor X porque primero lo disfruté como un niño, nos reímos muchísimo, sobre todo con Laura Pausini, y fue espectacular, un programa de esa dimensión, con esa producción tan grande, un talent show que además toda mi vida yo había seguido en Reino Unido, The X Factor, traerlo a España con el formato grande de Fremantle para mí fue la leche, y poder descubrir talento y conocer a un montón de chavales que al final se presentaban ahí ante ti desnudos casi, a cantar casi a capela. Pues hombre, fue apasionante. Yo dedicándome durante muchos años al mundo del arte, de la música, pues para mí un lujazo y vamos, repetiría 300.000 veces. Bueno, exclusiva no puedo porque vamos a darle un respiro a Seven, vamos a dejar que respire un poquito, pero sí que me gustaría llevarlo a otro nivel. Lo hemos hablado con Podimo y nos gustaría que no se quedara solo en un podcast de audio, sino que la gente también pudiera interactuar de alguna forma o estar con nosotros o incluso disfrutarlo en imagen. Yo creo que sí, hemos ido con pies de plomo. A mí me encantaría, por ejemplo, hacer Seven en teatros o en la calle, o en fin, darle una vuelta al formato y que la gente también pueda ser partícipe de esa conversación que al final es a corazón abierto. Bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto de televisión y tengo muchas ganas de empezarlo también. Ya sabes cómo va esto porque es muy lenta, la televisión es muy lenta, hay que planificarlo todo mucho, pero ojalá prontito volver a las cámaras porque me gusta muchísimo, me parece un medio que todavía tiene mucho recorrido y que mucha gente dice que la tele ha muerto, que si las redes sociales, que si Twitch, que si YouTube. No, yo creo que simplemente hay que entender que también se puede consumir a la carta desde otros sitios y que muchos contenidos que tú te los puedes tragar en televisión en 2-3 horas de programa, a lo mejor simplemente hay gente que le interesa 10 minutos de lo que tú hagas y eso puede estar en otros sitios y no por ello dejas de comunicar o de contar historias bonitas, ¿no? Entonces... Sí, y yo creo que estamos en la era de los nichos. Entonces no hay que juzgarlo porque haya poquita gente o porque nos pareciese que hace años, no, eso era la comunicación de masas, tenemos que ir a los millones. Bueno, es que a lo mejor tú diriges un formato o un discurso a un nicho muy concreto y eso luego llega a millones. O sea que los nichos no hay que juzgarlos.